El respeto no se exige, se inspira. Y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. En un mundo donde todos hablan de poder, pocos entienden su raíz, la percepción. Si permites que te falten el respeto una vez, habrás enseñado a los demás cómo tratarte. Pero si aprendes a proyectar autoridad sin decir una palabra, nadie se atreverá a cruzar esa línea. Estas son las 10 reglas maquiavélicas para que jamás vuelvas a ser desrespetado. Regla 1. Nunca reveles tu ira. El primer escudo del poder Maquiavelo entendía que la ira es el fuego que más rápido consume la autoridad de un hombre. El que se deja llevar por la rabia deja de pensar, y el que deja de pensar deja de mandar. En el juego del poder, cada emoción visible se convierte en un arma que los demás usarán contra ti. Por eso, la primera regla maquiavélica para que nunca te falten el respeto es esta. Aprende a dominar tu ira, pero nunca a ocultarla sin propósito. El respeto se pierde en segundos cuando reacciona. Cada explosión emocional es una grieta en tu imagen. En cambio, el que observa en silencio mientras los demás arden, se convierte en el eje del caos. Maquiavelo escribió que el príncipe debía ser zorro y león. Tener la ferocidad para imponer respeto, pero la frialdad para no mostrarla hasta el momento justo. Si ruges demasiado pronto, te conviertes en espectáculo. Si ruges cuando el silencio se ha vuelto insoportable, te conviertes en leyenda. El insulto, la burla o la provocación no tienen poder sobre quien decide no alterarse, y ahí está la paradoja. El que domina su ira no solo mantiene su poder, sino que aterra a quien intentó provocarlo, porque no hay nada más inquietante que un hombre que, pudiendo destruirte, elige observarte en calma. En la Florencia renacentista, la política era una guerra de apariencias. Los nobles se insultaban con sonrisas, las traiciones se sellaban con abrazos, y la ira visible era vista como una derrota. Maquiavelo aprendió que el verdadero estratega debía parecer de piedra, incluso cuando el fuego ardía en su interior. El príncipe que se deja ver enojado pierde la ventaja psicológica, porque el enemigo ya sabe dónde golpear. Pero el que no muestra su ira deja a los demás ciegos. No saben si está planeando, si ha perdonado, o si está esperando el momento exacto para devolver el golpe. Julio César fue un maestro en este arte. En una ocasión, un senador lo insultó públicamente durante una sesión. César no respondió. No levantó la voz. Solo lo observó con serenidad. Semanas después, ese mismo senador fue humillado por decisiones políticas que nadie pudo cuestionar. César nunca gritó, simplemente dejó que el poder hablara por él. Napoleón, siglos después, aplicó el mismo principio. Cuando un oficial lo contradecía o lo provocaba, él permanecía inmóvil. Luego, cuando todos habían olvidado el incidente, aquel hombre perdía su puesto. La venganza no era inmediata, era precisa. Maquiavelo habría dicho que la ira controlada es una inversión. El que la libera pierde energía. El que la contiene acumula poder. La psicología moderna confirma lo que Maquiavelo ya sabía. La emoción visible debilita la autoridad. Los líderes que pierden los nervios son vistos como frágiles, mientras que los que mantienen su compostura inspiran respeto incluso en la derrota. Por eso, cuando alguien te insulte o intente provocarte, no respondas con furia. Respira, analiza y guarda silencio. No porque seas débil, sino porque cada segundo de calma es una cuerda que envuelve el cuello del enemigo. La ira controlada se convierte en tu mejor aliada. Te permite ver con claridad lo que la emoción ciega a los demás. Y cuando todos pierden la cabeza, tú mantienes el control del tablero. Pero hay algo más profundo que Maquiavelo entendía, y pocos aplican. No se trata solo de controlar la ira, sino de saber usarla. La ira es energía pura. Si la reprimes, te envenena. Si la canalizas, te impulsa.
Maquiavelo enseñaba que el príncipe debía convertir sus emociones en herramientas. La furia podía ser peligrosa si se mostraba, pero poderosa si se transformaba en acción estratégica. Piensa en esto. Cada vez que alguien te falta al respeto, te está entregando información. Te está mostrando dónde cree que eres débil. Esa es una revelación invaluable. El hombre emocional responde, el estratega registra, transforma cada ofensa en combustible, cada crítica en motivación, cada humillación en una lección sobre cómo piensan los débiles. El respeto no se impone a través de la fuerza, sino del control. Cuando los demás se dan cuenta de que no pueden tocarte emocionalmente, algo cambia en su mente. Dejan de verte como igual y comienzan a verte como figura. Esa es la esencia del poder silencioso, hacer que los demás midan sus palabras cuando te miran. Tu calma los obliga a reflexionar. Tu frialdad los educa. Tu silencio los humilla sin necesidad de decir una palabra. Y ese tipo de autoridad no se compra ni se hereda. Se construye en los momentos donde todos esperan que grites y tú eliges sonreír. Maquiavelo sabía que el control emocional no es natural. Es un entrenamiento. Cada vez que contienes tu ira, fortaleces el músculo invisible del dominio. Y ese dominio, una vez desarrollado, te convierte en una presencia que impone respeto sin esfuerzo. Porque el hombre que no muestra su ira no es indiferente, es peligroso. Maquiavelo dejó una advertencia que atraviesa los siglos. El que se enfurece pierde el gobierno sobre sí mismo y con él sobre los demás. Si quieres que nadie te falte al respeto, debes convertirte en un muro emocional. No porque no sientas, sino porque eliges cuándo y cómo mostrarlo. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, su objetivo no es destruirte, sino observar tu reacción. Si reaccionas, le das poder. Si callas, se destruye solo. El respeto nace cuando los demás no logran descifrarte, cuando tu calma los hace sentir inseguros. Por eso, nunca reveles tu ira. Déjala madurar dentro de ti hasta que se transforme en claridad. Haz de tu serenidad una amenaza, de tu paciencia un arma. Que los demás aprendan que tu silencio no es sumisión, sino advertencia. Maquiavelo sabía que los hombres poderosos no se apresuran a castigar. Primero dejan que el miedo haga su trabajo. El respeto no se gana con gritos, se impone con calma. Cada provocación que soportes sin perder el control se convierte en una piedra más en la muralla de tu poder. Y cuando esa muralla esté completa, entenderás la verdad que Maquiavelo intentó enseñar al mundo. El que domina su ira no necesita ser temido, porque ya es imposible de desafiar. Regla 2. Nunca te justifiques. El silencio del que sabe quién es Maquiavelo observó que los hombres poderosos nunca se justifican, no porque sean infalibles, sino porque entienden un principio psicológico que la mayoría ignora. Cuanto más explicas, menos te respetan. El que se justifica se coloca por debajo, porque implícitamente admite que necesita ser comprendido. Pero el respeto nace del misterio, no de la explicación. Cuando intentas aclarar tus actos, tu reputación empieza a depender de la opinión de los demás. Y un hombre que depende de la opinión ajena deja de ser libre. En las cortes del Renacimiento, los príncipes sabios sabían que el silencio generaba más autoridad que cualquier discurso. Si alguien los acusaba, no se defendían. Esperaban, porque el tiempo y la coherencia son los únicos abogados del poder. Maquiavelo decía, «Deja que tus hechos hablen antes que tus palabras». Y esa frase encierra una verdad atemporal. En un mundo dominado por la necesidad de explicación, la mente que guarda silencio parece más sabia, más peligrosa, más digna de respeto. Por eso, la segunda regla maquiavélica para que nunca te falten el respeto es simple. Nunca te justifiques, demuestra.
El que calla no se somete, se eleva, porque en el silencio del que no necesita convencer hay una fuerza que los demás no pueden descifrar. El deseo de explicarse nace del miedo al juicio. Todos quieren ser comprendidos, aceptados, validados, pero el que vive para ser comprendido nunca será temido ni admirado. Maquiavelo comprendió que el respeto y la comprensión rara vez caminan juntos. Los líderes que buscaban ser amados terminaban siendo manipulados. Los que aceptaban ser incomprendidos se volvían inmortales. Julio César fue acusado de ambición, de crueldad y de deslealtad. Nunca se defendió públicamente. Dejó que sus conquistas hablaran por él. La historia lo juzgó no por sus palabras, sino por sus resultados. En cambio, sus enemigos, los que intentaron justificar cada decisión, fueron olvidados. Napoleón aplicaba el mismo principio. Cuando la prensa europea lo atacaba, no respondía con declaraciones, respondía con victorias. Entendía que la opinión pública se alimenta del ruido, pero se inclina ante los resultados. Maquiavelo diría que el hombre que se defiende demasiado ya perdió, porque transformó su poder en disculpa. Cada vez que te explicas ante alguien que no merece una respuesta, estás renunciando a tu trono interno. Estás diciéndole, sin palabras, que su percepción vale más que tu propósito. El respeto surge cuando actúas sin dar explicaciones. La gente empieza a notar que no te afecta lo que piensan, y eso los confunde. El misterio siempre genera más influencia que la transparencia. Maquiavelo enseñaba que el príncipe debía ser una figura difícil de leer, ni totalmente buena ni abiertamente cruel, porque el equilibrio entre la luz y la sombra mantiene a los hombres en estado de atención, y ese estado, esa tensión silenciosa, es la base del respeto. En la psicología moderna se llama efecto halo. Cuanto menos te explicas, más te idealizan. La mente humana rellena los vacíos con grandeza. Si eres ambiguo, te hacen mito. Si eres claro, te hacen común. Por eso, los sabios responden con resultados, no con palabras. Sin embargo, Maquiavelo también sabía que el silencio mal usado puede parecer debilidad. Por eso diferenciaba entre el silencio del sabio y el silencio del cobarde. El silencio del cobarde nace del miedo a hablar. El silencio del sabio nace de la certeza de que no necesita hacerlo. Para dominar esta regla, debes aprender a proyectar confianza a través de tu calma. No se trata de ignorar las acusaciones, sino de elegir cuándo hablar y cómo hacerlo. Cuando un enemigo te critique, no respondas. Cuando alguien te difame, no corras a aclararlo. Observa, porque cada palabra que digan contra ti revela más sobre ellos que sobre ti. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer inaccesible, no porque se creyera superior, sino porque la distancia crea autoridad. El hombre que no se justifica se vuelve un espejo para los demás. Todos proyectan en él lo que quieren ver. Algunos lo admirarán, otros lo odiarán, pero ninguno lo ignorará. Esa es la paradoja del poder. Cuanto menos hablas, más grande te vuelves en la mente de los otros. Maquiavelo sabía que los rumores mueren solos si no los alimentas. La defensa desesperada les da oxígeno. El silencio los asfixia. Por eso, cuando alguien te cuestione, recuerda, tu respuesta no debe ser una explicación, sino un resultado. El tiempo es el aliado del que actúa con calma, y el silencio, bien utilizado, se convierte en una sentencia invisible. Cuando las personas ven que no necesitas justificarte, empiezan a cuestionar sus propias críticas. Y así, sin discutir, haces que se corrijan solas. Maquiavelo dejó una enseñanza que resume esta regla con precisión. El poder se debilita cuando se defiende demasiado. Si quieres que nadie te falte al respeto, no expliques tus decisiones. Ejecuta. Las palabras son monedas que devalúan tu autoridad cuando las gastas para convencer. El silencio, en cambio, es una inversión que multiplica tu presencia. Deja que los demás hablen. Deja que interpreten. Deja que te subestimen.
porque mientras ellos discuten, tú avanzas. El respeto llega cuando tus acciones confirman lo que tus labios callaron. No pidas que crean en ti, haz que no puedan negarte. El mundo no respeta a quien tiene razón, sino a quien tiene resultados. Maquiavelo sabía que el hombre que actúa sin justificarse crea una atmósfera de inevitabilidad, y la inevitabilidad es la forma más pura de respeto. Por eso, cuando sientas la necesidad de explicar, detente. Recuerda que la incomprensión es parte del precio del poder. El que necesita ser comprendido busca amor. El que busca respeto acepta el misterio. Haz del silencio tu respuesta más temida. Y cuando logres que los demás interpreten tu calma como una señal de fuerza, habrás alcanzado el nivel donde ya no necesitas defenderte. Porque el hombre que no se justifica no vive para agradar, vive para reinar. Y ante el reinado del que calla con propósito, todos, amigos, enemigos y jueces, terminan inclinando la cabeza. Regla 3. No te hagas demasiado accesible. La distancia crea respeto. Maquiavelo comprendía una ley silenciosa del poder. La familiaridad destruye el respeto. Cuanto más disponible estés, menos te valorarán. Cuanto más te vean, menos te escucharán. El príncipe sabio sabía cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. Su presencia era un evento, no una costumbre. Su silencio pesaba más que las palabras de los demás. La tercera regla maquiavélica para que nunca te falten el respeto es clara. No te hagas demasiado accesible, no porque seas arrogante, sino porque el misterio protege la autoridad. El error más común de los hombres inteligentes es creer que la cercanía genera lealtad. Pero la historia demuestra lo contrario. La cercanía prolongada genera confianza, y la confianza, abuso. Maquiavelo observó que el poder se mide por la distancia. Los reyes mantenían sus tronos no por su fuerza, sino por su inaccesibilidad. El pueblo los admiraba porque no los comprendía. Si todos pueden hablar contigo cuando quieren, si todos pueden opinar sobre ti, tu valor se disuelve. Pero si apareces solo cuando es necesario, si eliges tus momentos, te conviertes en figura. La distancia crea deseo, y el deseo, respeto. Por eso, Maquiavelo diría, no permitas que tu sombra se vuelva tan común que dejen de temer tu presencia. En las cortes del Renacimiento, el acceso al príncipe era un privilegio que pocos poseían. No por capricho, sino por estrategia. El poder exige escasez. Lo que abunda se trivializa. Maquiavelo, como observador de la política florentina, notó que los gobernantes que permitían que todos los visitaran terminaban siendo dominados por las opiniones de los demás. En cambio, los que mantenían una barrera simbólica eran venerados. El respeto nace de la distancia bien administrada. Julio César no recibía a cualquiera. Cada audiencia era planificada, cada palabra medida. Sabía que su tiempo debía parecer más valioso que el oro, y esa ilusión de inaccesibilidad lo convertía en leyenda. Napoleón también dominó este arte. Se mostraba poco y hablaba menos. Sus soldados decían que bastaba su mirada para llenar una sala. Esa es la esencia del poder psicológico, cuando tu presencia se siente incluso en tu ausencia. Maquiavelo diría que la distancia es la armadura del líder. La accesibilidad, en cambio, lo desnuda. Si todos pueden acercarse a ti, terminan viéndote como uno más. Si todos pueden bromear contigo, te pierden el respeto. Si todos conocen tus pensamientos, ya no te temen. La mente humana funciona así. Necesita misterio para respetar. Por eso, los hombres poderosos son selectivos con su energía. No responden de inmediato, no se exponen demasiado, no revelan todo. Cuando el mundo no puede predecirte, te eleva. Y cuando el mundo siente que te posee, te derriba. El poder no se trata de estar siempre presente, sino de saber cuándo aparecer para marcar el ambiente. La distancia no enfría las relaciones, las redefine.
Maquiavelo observó que un príncipe que se mezcla demasiado pierde la mística. El que se mantiene un paso adelante, inspira. En la psicología moderna, esto se llama valor percibido. Lo escaso es valioso, lo disponible, prescindible. Pero aquí está la parte que pocos entienden. La distancia no debe parecer desprecio. Maquiavelo advertía que el príncipe debía mantener la cercanía emocional sin la presencia física. Tenía que hacer sentir su influencia sin estar siempre visible. Esto requiere equilibrio. Si te alejas demasiado, te olvidan. Si te acercas demasiado, te subestiman. Por eso, el arte del respeto consiste en alternar presencia e invisibilidad. Aparece cuando hay algo importante que decir. Retírate cuando tu palabra ya haya impactado. El que sabe desaparecer en el momento correcto deja huella. El error está en intentar agradar a todos. La necesidad de aprobación es la puerta por la que entra la falta de respeto. Maquiavelo lo explicaba así. El que busca agradar a todos termina siendo despreciado por todos. Mantén la distancia con elegancia, no como quien huye, sino como quien se reserva. El silencio selectivo crea intriga. La ausencia calculada genera valor. Haz que tu atención sea un privilegio, que tus palabras se esperen como una revelación. Cuando los demás comprendan que no pueden acceder a ti fácilmente, medirán cada frase antes de hablarte. Y ahí, sin imponer miedo, habrás creado respeto. El hombre accesible es esclavo del entorno. El que administra su presencia se vuelve su centro. Maquiavelo sabía que los príncipes más temidos no eran los más crueles, sino los más impredecibles. Si quieres que nunca te falten el respeto, aprende a valorar tu energía. No des explicaciones a cualquiera. No compartas tu tiempo con quien no lo ha ganado. No respondas siempre. Tu silencio debe ser un muro. Tu presencia, una ceremonia. Maquiavelo enseñó que el respeto se construye en la mente de los demás, no en la tuya. Ellos deben sentir que tu acceso es limitado, que hablar contigo es una oportunidad, no un derecho. Deja que tu distancia hable. Cada vez que eliges no responder, estás recordándoles que no te deben confundir con los demás. Y cuando hables, hazlo con peso, con pausa, con precisión. El hombre que dosifica su presencia domina el ambiente. El que se expone demasiado se disuelve en él. No temas ser escaso, teme ser olvidable. La distancia no te separa del poder, te protege de perderlo. Y cuando el mundo entienda que tu tiempo y tu atención son tesoros, dejará de tratarte como un igual. Porque, en el fondo, Maquiavelo tenía razón. El respeto no se gana siendo amable, sino volviéndote inalcanzable. Regla 4. Controla tu lengua. Las palabras son puñales invisibles. Maquiavelo decía que el poder no pertenece al que más habla, sino al que mejor sabe callar. Porque las palabras son espadas de doble filo. Pueden construir tu autoridad o destruirla en un solo segundo. La cuarta regla maquiavélica para que nunca te falten el respeto es simple pero letal. Aprende a controlar tu lengua. El hombre que habla sin filtro entrega su poder. Cada palabra revela su mente, su estrategia y sus debilidades. El silencio, en cambio, oculta, confunde y aterra. En la Florencia del Renacimiento, los hombres más peligrosos eran los que menos decían. Sus silencios pesaban más que los discursos de los demás. Los enemigos temían lo que no podían anticipar. Maquiavelo observó que el que domina su lengua domina el ritmo de la conversación, y el que domina la conversación controla el pensamiento de los otros. La mayoría habla para llenar el vacío, para impresionar o para sentirse escuchada. Pero cada palabra es un dato que alguien más puede usar en tu contra. Por eso, el sabio mide sus palabras como un rey cuenta su oro. El respeto nace del misterio verbal. Si hablas poco y con propósito, cada palabra tuya adquiere el peso de una sentencia. Maquiavelo lo sabía.
El silencio no solo protege, también domina. En las cortes donde Maquiavelo vivía, las palabras eran armas de poder. Un rumor podía destruir una reputación. Una frase maldicha podía costar la vida. Por eso, los príncipes más inteligentes cultivaban la discreción como una ciencia. César Borgia, su modelo de líder, hablaba poco y escuchaba mucho. Sabía que el que escucha obtiene ventaja. Mientras los demás revelaban sus intenciones en largas conversaciones, él las registraba una a una, transformándolas en estrategia. Cuando hablaba, cada frase suya era calculada. Ni una palabra más, ni una menos. Su voz era escasa, pero cuando se escuchaba, nadie se atrevía a interrumpir. Ese es el poder de la lengua controlada. Transforma tu palabra en ley. Napoleón también comprendía esta dinámica. Decía que el verdadero líder no necesita gritar para ser escuchado. Sus soldados sabían que, si el emperador hablaba, lo que decía era definitivo. Maquiavelo afirmaba que los hombres que hablan demasiado son fáciles de manipular, porque exponen su necesidad de ser comprendidos. La mente humana busca llenar el silencio, y al hacerlo, se desnuda. Pero el silencio calculado crea ansiedad en los demás. Los obliga a llenar los vacíos con suposiciones. Y en esas suposiciones, tú controlas la narrativa. El respeto no nace del ruido, sino del control del ritmo verbal. Si aprendes a decir solo lo necesario, tu voz comenzará a sonar más fuerte. Hablar menos te convierte en un mito. Hablar demasiado te convierte en uno más. Maquiavelo diría, el que sabe callar en el momento justo ya ha ganado la mitad de la batalla. La palabra debe ser como la espada, rápida, precisa y usada solo cuando el golpe es inevitable. Pero Maquiavelo no predicaba el silencio absoluto. Sabía que, a mainoneunt veces, una palabra puede dominar a un ejército. Lo importante no es callar siempre, sino elegir con inteligencia cuándo hablar y cuándo no. Las palabras son herramientas de poder cuando se administran con frialdad. En una negociación, por ejemplo, el silencio es más peligroso que cualquier argumento. El otro se desespera por saber qué piensas. Intenta llenar el vacío, habla de más, se contradice, te revela lo que no debía. Maquiavelo enseñaba que el silencio activo es una forma de manipulación, no es pasividad, es control. Cada pausa, cada mirada, cada frase corta y precisa tiene un propósito. Mantener al otro en desequilibrio. Si respondes rápido, demuestras ansiedad. Si hablas mucho, revelas tus límites. Pero si esperas, si dejas que el silencio se extienda, el poder cambia de manos. Los grandes líderes no temen al silencio, lo provocan. La gente común habla para sentirse en control. El estratega calla para obtenerlo. Maquiavelo sabía que el respeto crece cuando tus palabras escasean, porque el misterio que rodea a un hombre silencioso es un aura que los demás no pueden romper. El silencio proyecta superioridad. Tu voz debe ser usada como un arma de precisión, no como un instrumento de desahogo. El que domina su lengua domina su entorno, porque sus palabras son esperadas, no desperdiciadas. Maquiavelo escribió que los hombres se destruyen más por sus propias palabras que por las ajenas. Y tenía razón. La lengua sin control es la puerta abierta por donde se escapa el poder. Si quieres que nunca te falten el respeto, aprende a hablar menos y decir más. Deja que tu silencio pese, que tu mirada hable, que tus palabras sean tan escasas que, cuando las pronuncies, todos sientan que algo importante está a punto de ocurrir. El respeto no se gana gritando, sino haciendo que los demás bajen la voz cuando tú hablas. No compartas tus planes, ni tus emociones, ni tus heridas con quien no se lo ha ganado. Maquiavelo enseñó que el príncipe debía ser como un enigma, conocido por todos, comprendido por nadie. La lengua es el órgano del poder y también su veneno. Úsala solo cuando el silencio deje de ser suficiente. Y cuando hables, que cada palabra tuya suene como una sentencia.
El hombre que domina su lengua no necesita defenderse, porque su reputación lo defiende por él. Y cuando los demás aprendan que no pueden sacarte una palabra más de la que eliges dar, habrás alcanzado el nivel más alto del respeto, el de aquel cuyo silencio vale más que la opinión de 1000 hombres. Maquiavelo lo sabía. Hablar menos no es guardar secretos, es conservar poder. Regla 5. Domina tu rostro. La expresión es el espejo de tu poder. Maquiavelo entendía que el rostro es el escenario donde el alma revela su disciplina o su debilidad. En una época donde una mirada podía sellar alianzas o provocar guerras, el príncipe que no sabía controlar su expresión estaba condenado a ser leído, descifrado y manipulado. Por eso, la quinta regla maquiavélica para que nunca te falten el respeto es: domina tu rostro. La mente puede ocultar pensamientos, pero el cuerpo los traiciona. El temblor de una ceja, la rigidez de la mandíbula, el movimiento de los ojos, son grietas por donde se filtra el miedo, la ira o la inseguridad. Y el que logra leer esas grietas puede anticipar tus decisiones antes de que hables. Maquiavelo sabía que el poder no depende solo de lo que dices, sino de lo que proyectas. En las cortes de Florencia, los verdaderos estrategas eran los que dominaban el arte del rostro impenetrable. Cuando hablaban, nadie sabía si estaban complacidos o enfadados. Su serenidad era su escudo. El respeto comienza cuando tu rostro deja de reaccionar a los estímulos del entorno. Cuando logras mirar a alguien sin que tu expresión revele nada, ya lo domina. Porque el que no puede leerte, te teme, y el que te teme, te respeta. Durante siglos, el arte de gobernar estuvo íntimamente ligado al control de las emociones visibles. Los hombres poderosos no solo aprendían a hablar con precisión, también aprendían a mirar, a sentir, sonreír y permanecer en silencio con una intención específica. César Borgia, el modelo de príncipe que inspiró a Maquiavelo, tenía una mirada que podía congelar a un salón entero. No era su espada la que infundía miedo, sino su serenidad inquebrantable. Cuando alguien lo insultaba o lo desafiaba, él mantenía el mismo gesto, sin parpadear. Esa calma helada desarmaba al enemigo antes de cualquier palabra. Napoleón Bonaparte dominó este principio con una exactitud militar. En sus campañas, mientras todos los oficiales perdían la compostura ante el caos, su rostro seguía inmutable. No porque no sintiera miedo, sino porque sabía que su serenidad era la base de la moral de su ejército. Si su rostro mostraba duda, miles de hombres la sentirían también. Maquiavelo habría dicho: el líder no puede permitirse el lujo de la expresión. El rostro del poder debe ser un espejo vacío donde los demás solo vean lo que quieren ver. En la psicología moderna, este concepto se conoce como neutralidad estratégica, la capacidad de controlar las microexpresiones para mantener ventaja emocional. Las personas confían, admiran o temen según lo que perciben en tu rostro, no según lo que dices. Si tus gestos son predecibles, te leen. Si son controlados, te proyectan. Por eso, el verdadero respeto no nace de la fuerza, sino de la impenetrabilidad. Maquiavelo observó que los príncipes que mostraban alegría o enojo con facilidad eran manipulados por sus consejeros. Bastaba un gesto para que supieran cómo influir en él. En cambio, los gobernantes que mantenían un rostro imperturbable eran imposibles de mover. Y eso, más que cualquier ejército, era lo que aseguraba su trono. Tu rostro debe ser como una máscara de mármol, expresiva cuando tú decidas, inmutable cuando el mundo lo exija. Pero Maquiavelo sabía que el control no debe convertirse en frialdad mecánica. El rostro sin vida inspira desconfianza. El secreto está en el equilibrio. Proyectar emociones cuando es útil y borrarlas cuando es peligroso. La manipulación más refinada no consiste en fingir, sino en dirigir la percepción. Cuando quieras inspirar confianza, muestra una sonrisa controlada. Cuando necesites autoridad,
adopta una expresión firme. Cuando enfrentes provocación, usa el rostro neutro. Tu rostro debe ser un instrumento, no una reacción. Maquiavelo enseñaba que los grandes hombres debían dominar el arte del disfraz emocional, no para engañar por placer, sino para sobrevivir en un mundo donde los lobos devoran a los transparentes. El que muestra ira enseña dónde golpear. El que muestra miedo enseña cómo dominarlo. El que muestra dolor invita al ataque, pero el que no muestra nada siembra duda, y la duda, en la mente de los demás, se transforma en respeto o miedo, ambos aliados del poder. Cuando el mundo no puede leer tu rostro, asume que sabes algo que ellos no, y esa suposición te eleva. Los espías, los políticos, los guerreros y los monarcas aplicaron este principio durante siglos. Todos comprendían que la expresión es comunicación silenciosa, y que quien la domina puede cambiar la percepción de una multitud sin pronunciar una palabra. Maquiavelo lo resumiría así: el rostro es la frontera entre el alma y el poder. Quien la protege, gobierna. El respeto que no depende del grito nace del rostro que no se altera. Maquiavelo dejó claro que el autocontrol es la señal más visible de la autoridad invisible. El rostro sereno desconcierta. El rostro agresivo debilita. El rostro temeroso destruye. Por eso, si deseas que nunca te falten el respeto, comienza por tu expresión. Tu rostro debe decir: nada me sorprende, nada me afecta. Practica frente al espejo el arte del silencio visual. Aprende a mantener la mirada fija, el ceño relajado, la boca serena. No muestres reacciones que otros puedan usar para manipularte. Cuando hables, hazlo con una expresión firme. Cuando escuches, mantén una neutralidad que obligue al otro a dudar de sus propias palabras. Y cuando quieras imponer respeto, usa el poder del gesto mínimo. Una mirada prolongada, una sonrisa apenas perceptible, un silencio que dure medio segundo más de lo normal. La gente recuerda más lo que sintió al mirarte que lo que escuchó de ti. Maquiavelo sabía que el poder es percepción, y el rostro es el lienzo donde se pinta esa percepción. No dejes que tu rostro hable por tus emociones. Haz que hable por tu voluntad, porque el hombre que domina su expresión domina su entorno. Y cuando los demás comprendan que no pueden leer tu mente, dejarán de intentar desafiarte. Esa es la lección eterna. El respeto no se pide, se proyecta, y el rostro que nunca traiciona lo que siente se convierte en el símbolo de un poder que no necesita palabras para ser obedecido. Regla 6. Haz que te deban algo. El poder del favor como cadena invisible. Maquiavelo entendía que el respeto, en su forma más pura, no nace del miedo ni del amor, sino de la deuda. El hombre que te debe algo, aunque sea pequeño, te concede una parte de su libertad. Y mientras exista esa deuda, nunca podrá verte como un igual. Por eso, la sexta regla maquiavélica para que nadie te falte al respeto es: haz que te deban algo. La psicología humana está construida sobre el principio de reciprocidad. Quien recibe un favor siente una necesidad casi instintiva de devolverlo. Pero el maquiavélico no busca devolución, busca control. Maquiavelo observó que los príncipes más sabios no pedían lealtad, la compraban con gestos medidos. Un pequeño favor, una oportunidad, un consejo en el momento justo. Y el receptor quedaba atado, no con cadenas visibles, sino con la más poderosa de todas, la gratitud. El respeto no se impone solo con fuerza, sino con deuda moral. Haz que la gente sienta que está en tu deuda, y te tratarán con cuidado. Te pensarán antes de hablarte con rudeza, se medirán antes de desafiarte. Maquiavelo lo sabía: quien da primero, gobierna. En las cortes de Mesnomerno, Italia, los príncipes inteligentes nunca pedían ayuda directa. Ofrecían, financiaban, protegían, intercedían.
Cada gesto era una inversión calculada en obediencia futura. César Borgia, el modelo de poder implacable que Maquiavelo admiraba, construyó su red de aliados a través de favores estratégicos. Si un noble necesitaba tierras, Borgia se las concedía, pero en el momento exacto en que ese noble estaba desesperado. Así, el favor no era un regalo, sino una marca en el alma. Napoleón entendió la misma dinámica. No exigía admiración, la provocaba. Recompensaba a sus generales en público, los elevaba frente a sus tropas, y en ese gesto sembraba una deuda invisible. Ninguno de ellos podía traicionarlo sin sentir, al menos por un instante, el peso del agradecimiento. Maquiavelo diría: el favor dado con inteligencia vale más que la espada desenvainada. El respeto nace cuando las personas reconocen que estás por encima, no porque lo digas, sino porque hiciste algo que ellas no pueden olvidar. Los hombres comunes ofrecen ayuda esperando reconocimiento. Los estrategas la ofrecen para construir dependencia. Y cuanto más discreto sea el favor, más profunda será la deuda. Nunca declares lo que das. Permite que el otro lo recuerde en silencio, porque el favor recordado se transforma en una sombra constante, un recordatorio sutil de que su estabilidad, su éxito o su tranquilidad están vinculados a ti. Maquiavelo sabía que la verdadera forma de dominar no es inspirar miedo inmediato, sino gratitud prolongada. Y esa gratitud, cuando se convierte en hábito, es una prisión de oro. Pero el arte maquiavélico del favor tiene una trampa que solo los sabios comprenden. Nunca des más de lo necesario. Un favor demasiado grande destruye el equilibrio. Genera resentimiento en lugar de respeto. Maquiavelo advertía que los hombres odian a quien los ha beneficiado demasiado, porque la deuda se vuelve insoportable. Por eso, los estrategas dosifican sus favores. No solucionan completamente el problema, solo lo suficiente para que el otro dependa de ellos. El objetivo no es liberar, sino mantener la cuerda tensa. César Borgia lo aplicaba con precisión quirúrgica. Si ayudaba a un aliado, le recordaba, con su sola mirada, que esa ayuda podía desaparecer en cualquier momento. Así mantenía la obediencia no por miedo, sino por prudencia. Maquiavelo entendía que el poder sutil es más duradero que el poder violento. El miedo puede quebrar la voluntad, pero la deuda la sostiene. Incluso en la vida moderna, este principio sigue vigente. Las personas respetan más a quien les ha dado una oportunidad que a quien les impone autoridad, porque el favor crea una relación emocional, no política. Cuando haces algo por alguien y luego guardas silencio, siembras en él una duda. ¿Qué espera de mí? Y esa duda es más poderosa que cualquier orden. El respeto auténtico nace cuando el otro teme decepcionarte. Por eso, el maquiavélico da sin pedir, pero su sola presencia recuerda que nada en su mundo es gratuito. El favor se convierte en un contrato invisible que no necesita firma. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan la muerte de su padre antes que la pérdida de una deuda. Esa frase, brutal y verdadera, revela el núcleo de esta regla. Si quieres que nunca te falten el respeto, no busques dominar por miedo, sino por gratitud. Haz que los demás te deban algo, una oportunidad, una enseñanza, una ayuda, y nunca te atacarán abiertamente. Incluso tus enemigos medirán sus palabras, porque sabrán que, en algún momento, tú les diste algo que ellos no pueden devolver sin humillarse. El favor crea jerarquía emocional. Cuando alguien depende de tu generosidad, aunque sea por una acción mínima, deja de verte como igual. Maquiavelo sabía que el respeto no se impone gritando, sino recordando en silencio quién ayudó primero. Por eso, da con estrategia, no con compasión. El regalo impulsivo se olvida, el favor calculado se recuerda toda la vida. Y cuando logres que la gente piense en ti con esa mezcla de gratitud y precaución, habrás alcanzado la forma más refinada de poder.
aquella que no necesita amenazas ni castigos, porque el respeto que nace de la deuda es más fuerte que el que nace del miedo. El miedo desaparece cuando el peligro pasa. La deuda permanece mientras viva la memoria. Maquiavelo lo sabía. El que da con inteligencia gobierna para siempre. Regla 7. No reacciones de inmediato. El tiempo es el arma del sabio Maquiavelo. Decía que la impaciencia es el veneno del poder. El hombre que responde sin pensar, que actúa movido por la emoción, entrega su ventaja al enemigo. En cambio, el que aprende a esperar, observa y elige el momento exacto, se convierte en un estratega temido y respetado. La séptima regla maquiavélica para que nadie te falte al respeto es esta: no reacciones de inmediato. El respeto nace de la percepción de control. Si te apresuras, los demás notan que pueden empujarte a moverte. Pero si te mantienes inmóvil, analizando, se ven obligados a calcular tus intenciones. Maquiavelo observó que la mayoría de los hombres destruyen su propia autoridad no por debilidad, sino por urgencia. El deseo de resolver ahora es un error emocional. Los príncipes sabios sabían que cada segundo de espera puede ser una trampa tendida o una oportunidad invisible que está por revelarse. La impaciencia es la confesión de que no tienes un plan. El tiempo, en manos del sabio, se convierte en un arma. Cada pausa, cada silencio y cada demora calculada genera tensión, y la tensión es poder. Por eso, el que sabe esperar no solo vence, también humilla, porque demuestra que no necesita moverse para dominar. En la Florencia renacentista, Maquiavelo vio caer a muchos hombres por su prisa. Los que se apresuraban a castigar perdían aliados. Los que hablaban sin pensar se ganaban enemigos innecesarios. Los que actuaban por impulso acababan destruidos por su propia impetuosidad. César Borgia, el modelo de Minumedetete, príncipe que inspiró. El príncipe dominaba la paciencia como arte. Cuando un enemigo lo traicionaba, no se apresuraba a vengarse. Lo invitaba a banquetes, lo hacía sentir perdonado. Y solo cuando la oportunidad era perfecta, actuaba. Esa demora era su firma. Cada uno de sus movimientos tenía la precisión del veneno. Silencioso, inevitable y fatal. Maquiavelo aprendió observándolo que el poder verdadero se mide por la capacidad de esperar sin perder el control. Napoleón también aplicaba esta regla con maestría. Durante la batalla de Austerlitz, fingió debilidad y dejó que sus enemigos atacaran primero. Su ejército esperó en silencio la orden, y cuando el sol se alzó, reflejando su luz sobre las bayonetas, dio la señal. En pocas horas, el enemigo estaba destrozado. Esa victoria fue resultado de una sola virtud: paciencia estratégica. El mundo moderno idolatra la rapidez, pero la velocidad sin propósito es ruina disfrazada. El respeto no surge del impulso, sino del ritmo que impones. Cuando los demás se apresuran y tú esperas, el poder se desplaza hacia ti. Maquiavelo escribió que el príncipe debía actuar como la naturaleza, lenta en sus gestos, pero imposible de detener una vez que decide moverse. El que no reacciona de inmediato confunde, desarma y domina. Porque mientras los demás desperdician energía en reaccionar, tú construyes ventaja observando. Pero Maquiavelo también sabía que esperar sin propósito puede volverse cobardía. Por eso, diferenciaba entre la paciencia estratégica y la inacción. El arte está en esperar mientras te preparas. La espera maquiavélica no es pasiva, es acumulativa. Mientras los otros gritan, tú calculas. Mientras los otros se justifican, tú recopilas información. Mientras los otros atacan sin dirección, tú afilas la espada. Esa es la diferencia entre el sabio y el impulsivo. El impulsivo reacciona, el sabio responde. Cuando alguien te ofende, la mente débil busca venganza inmediata. La mente fuerte analiza qué puede ganar de esa situación. Maquiavelo enseñaba que el tiempo transforma la percepción. Lo que hoy parece una ofensa, mañana puede ser una oportunidad para elevarte.
Si actúas rápido, alimentas el caos. Si esperas, lo conviertes en orden. La impaciencia te hace visible. La calma te vuelve impredecible. Y lo impredecible es lo más respetado en la política, la guerra y la vida. Cada segundo de silencio en medio del conflicto aumenta tu aura. Los hombres temen a quien no se apresura, porque intuyen que algo está planeando. Esa tensión es tu escudo. Maquiavelo sabía que la lentitud calculada hace que los demás se delaten. La gente impaciente se revela sola. Muestra sus intenciones, sus miedos, sus deseos. El que sabe esperar observa cómo los enemigos se destruyen sin tocar su espada. Y cuando finalmente se mueve, lo hace como una tormenta, una sola acción, 1000 consecuencias. Maquiavelo escribió que el poder pertenece a quien puede esperar más tiempo que los demás. Esa frase resume esta regla con perfección. Si deseas respeto duradero, no respondas de inmediato. Cada reacción apresurada te rebaja, cada silencio prolongado te eleva. Cuando todos corran, detente. Cuando todos griten, escucha. Cuando todos exijan una respuesta, sonríe. El tiempo es el juez supremo y siempre favorece al que mantiene la calma. Los hombres poderosos no ganan por ser más fuertes, sino por resistir más sin moverse. Tu pausa debe ser estratégica, no pasiva. Que tu aparente inacción sea el disfraz de tu observación. Que tus enemigos se desesperen por no entender por qué no respondes. Y cuando actúes, hazlo con una precisión que los haga pensar que lo planeaste desde el principio. La paciencia no es debilidad, es dominio. Maquiavelo lo sabía. El que domina el tiempo domina la narrativa. Porque mientras los demás se desgastan intentando vencerte rápido, tú los desgastas esperándolos. Y cuando el ruido se apague, solo quedará el silencio del que resistió, el silencio del que esperó, hasta que todos se equivocaran. El silencio del sabio que nunca perdió el control. Esa es la esencia del respeto. Que los demás entiendan que tu calma no es pasividad, sino amenaza. Porque el que no reacciona de inmediato no teme perder. Y quien no teme perder, ya ha ganado. Regla 8. Oculta tu estrategia. El poder del misterio planeado. Maquiavelo enseñaba que el poder no se pierde por debilidad, sino por previsibilidad. El hombre que deja ver sus intenciones entrega su destino en manos ajenas. La octava regla maquiavélica para que nunca te falten al respeto es clara. Nunca reveles tu estrategia. El respeto nace del misterio. Si todos saben lo que harás, te tratan como un libro abierto. Pero si nadie puede anticiparte, se ven obligados a observarte con cautela. El secreto no es solo una herramienta, es un campo de fuerza. Maquiavelo observó que los príncipes que hablaban de sus planes antes de ejecutarlos eran traicionados por quienes fingían apoyarlos. Los sabios, en cambio, se movían como sombras. Nadie sabía cuándo ni cómo actuarían. César Borgia nunca comunicaba sus verdaderas intenciones. Cuando todos pensaban que había perdonado a un enemigo, lo eliminaba sin aviso. Su imprevisibilidad era su escudo. Maquiavelo anotó: nada inspira más respeto que el hombre que sonríe sin revelar si te bendice o te condena. Si quieres ser respetado, deja que tus movimientos sean un misterio. El misterio genera intriga. La intriga crea temor. Y el temor controlado es la raíz del respeto. El hombre moderno confunde transparencia con virtud. Cree que mostrarlo todo genera confianza, pero olvida que lo visible deja de ser valioso. Maquiavelo comprendía que el poder exige ambigüedad. En la Florencia del siglo XVI, las palabras eran trampas, las sonrisas, disfraces y los planes, venenos que solo podían usarse una vez. El príncipe que revelaba sus pasos era como un general que entregaba su mapa al enemigo. Los verdaderos estrategas sabían esconder su propósito incluso entre sus aliados. Napoleón lo aplicó con brillantez.
Nunca dejaba que nadie supiera el destino final de sus ejércitos. Sus generales recibían órdenes fragmentadas, suficientes para cumplir su parte, pero no para comprender el plan completo. Así, nadie podía traicionarlo ni adelantarse. Maquiavelo veía en eso la forma más pura del control, dividir la información para multiplicar la obediencia. Cuando las personas no saben qué piensas, no pueden prepararse para ti. Y cuando no pueden anticiparte, comienzan a no temerte. El misterio te coloca fuera del alcance del juicio. El que habla demasiado busca aprobación. El que calla mientras actúa se convierte en una figura enigmática. Esa aura de imprevisibilidad no solo protege, también seduce. Las personas respetan lo que no comprenden. Lo desconocido despierta una mezcla de fascinación y temor. Maquiavelo escribía que el príncipe debía ser como el sol que ilumina, pero nunca revela su centro. No escondas porque te esconde porque domina. Tu estrategia debe ser invisible, incluso para quienes te rodean, porque el respeto más duradero nace de la imposibilidad de ser completamente comprendido. Pero el misterio sin propósito también puede volverse caos. Maquiavelo advertía que el secreto debía tener dirección. El silencio absoluto puede generar sospecha. El verdadero arte consiste en mostrar fragmentos, pequeñas verdades que distraen del plan real. César Borgia usaba este principio con maestría. Cuando planeaba una ofensiva, filtraba deliberadamente una información menor. Sus enemigos creían conocer su estrategia y se relajaban. Y justo entonces golpeaba donde menos lo esperaban. Maquiavelo comprendió que el secreto absoluto genera resistencia, pero el secreto administrado crea dependencia. Deja que los demás crean que saben algo sobre ti. Dales la ilusión del conocimiento. Haz que piensen que están leyendo tus movimientos, mientras tú ya estás 3 pasos adelante. Así, sus decisiones te pertenecerán sin que lo noten. El misterio no se trata de esconder, sino de dirigir la atención. Si todos miran hacia donde tú los guías, tu verdadera intención permanece a salvo. Maquiavelo diría, el arte de gobernar es el arte de distraer. En la era moderna, esta regla sigue intacta. Los hombres poderosos rara vez muestran sus objetivos finales. Hablan de metas vagas, de visiones amplias, pero guardan silencio sobre el método. El que revela su método pierde poder, porque enseña a ser reemplazado. Por eso, tus planes deben ser tan invisibles que, incluso cuando te copien, sigan sin comprenderte. Cuando el mundo crea que te ha descubierto, habrás ganado el control de su atención, y mientras miren tu reflejo, tú seguirás moviendo los hilos. Maquiavelo dejó claro que el poder no necesita ser visto para ser sentido. Si deseas respeto permanente, oculta la arquitectura de tus decisiones. Permite que vean el resultado, nunca el proceso. Deja que el misterio te rodee como un perfume, que cada palabra tuya parezca contener un secreto. No respondas de inmediato cuando te pregunten tus intenciones. Sonríe, desvía, deja la duda flotando. Esa duda se convertirá en tu escudo. El respeto no se construye con transparencia, sino con imprevisibilidad. Cuando las personas no saben qué esperar de ti, se vuelven prudentes. Y la prudencia de los demás es la base de tu poder. Maquiavelo sabía que el príncipe debía inspirar una mezcla de admiración y temor. Y esa mezcla solo se logra cuando el mundo no puede leer tu mente. Por eso, oculta tus pasos hasta que el resultado sea irreversible. Habla poco de tus planes, pero ejecuta con precisión quirúrgica. El hombre que muestra su estrategia se vuelve predecible. El que la oculta se vuelve infinito. Haz del misterio tu hábito y de la discreción tu armadura. Y cuando los demás empiecen a llamarte impredecible, sabrás que has alcanzado el nivel en que el respeto se transforma en leyenda. Porque, como diría Maquiavelo, el secreto es el alma del poder. Quien se deja leer, se deja vencer.
Regla 9. Haz que tu ausencia parezca un castigo. El respeto nace del vacío. Maquiavelo sabía que el poder no se demuestra por cuánto te buscan, sino por cuánto te temen perder. El hombre que está siempre disponible se vuelve parte del paisaje. El que desaparece con propósito se convierte en leyenda. Por eso, la 9ª regla maquiavélica para que nadie te falte al respeto es: haz que tu ausencia parezca un castigo. La psicología del poder se alimenta de la percepción. Las personas no valoran lo que siempre tienen al alcance, pero se inclinan ante lo que pueden perder. Maquiavelo observó que los príncipes sabios no castigan con violencia, sino con distancia. Cuando alguien los decepcionaba, simplemente retiraban su atención, y ese silencio pesaba más que 1000 sentencias. El respeto no se exige, se enseña a través de la falta. El que sabe irse en el momento exacto convierte su ausencia en una advertencia. Los hombres poderosos son como el sol. Su calor se da por hecho hasta que desaparece. Solo entonces se entiende su magnitud. Maquiavelo decía: hazte desear y serás obedecido. Tu presencia debe ser privilegio, tu ausencia, lección. En la Florencia del Renacimiento, los líderes más respetados no eran los que gritaban más fuerte, sino los que sabían retirarse en silencio. Maquiavelo vio cómo las audiencias esperaban ansiosas las apariciones del príncipe Lorenzo de Médici. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo parecía bendición. Su secreto era simple: dosificar su presencia hasta que se volviera sagrada. César Borgia hacía lo mismo. Cuando alguien le fallaba, no enviaba amenazas, simplemente se distanciaba. El silencio del poder es más humillante que el castigo físico, porque hace que el culpable se consuma en su propia culpa. Maquiavelo anotó: el que retira su favor sin explicarlo, se vuelve objeto de deseo y miedo. Napoleón aplicaba esta táctica con sus generales. Cuando uno de ellos lo decepcionaba, no lo degradaba públicamente. Tumtum retiraba el saludo, el reconocimiento, la mirada. Esa indiferencia dolía más que cualquier reprimenda. El respeto crece en el vacío. Cuando las personas sienten que han perdido tu atención, comienzan a corregirse solas. Intentan reconquistar tu presencia, como un súbdito que anhela el perdón del rey. El maquiavélico no busca venganza, busca aprendizaje ajeno. Su ausencia enseña más que 1000 sermones. El respeto verdadero se mide cuando, sin levantar la voz, haces que los demás bajen la suya. En la vida moderna, el principio es el mismo. Si alguien te subestima, aléjate. Si alguien te ofende, desaparece. Si alguien duda de tu valor, deja que lo descubra en tu ausencia. La mente humana no soporta el vacío. Donde antes había presencia, ahora hay silencio. Y ese silencio se vuelve eco. El eco de tu ausencia comienza a hablar por ti. Pero Maquiavelo también advertía: no toda ausencia es poder. Si te alejas sin haber dejado una huella, solo provocarás olvido. El secreto está en desaparecer después de haber marcado el ambiente con tu presencia. Solo se extraña lo que se siente indispensable. Por eso, antes de retirarte, asegúrate de haber sido recordado. Deja una palabra, un gesto, una obra o una decisión que mantenga tu sombra viva. La ausencia efectiva no es abandono, es estrategia. Maquiavelo lo explicaba así: el príncipe sabio sabe cuándo marcharse para ser más recordado que si permaneciera. El error de muchos hombres está en creer que deben insistir, explicar o reclamar atención. Pero cuanto más luchas por ser visto, más pierdes autoridad. El respeto se destruye cuando suplicas reconocimiento. El sabio se retira, y en su silencio los demás comienzan a preguntarse: ¿dónde está? ¿Por qué no volvió? ¿Qué estará pensando? Y esa incertidumbre es más poderosa que cualquier discurso. Tu distancia se convierte en espejo. Refleja la necesidad de los demás y sugiere tu independencia. El que puede retirarse demuestra que no necesita.
y el que no necesita siempre domina. Maquiavelo observó que incluso el castigo debía administrarse con elegancia. El silencio y la ausencia bien ejecutados son castigos más eficaces que la ira, porque el miedo al vacío se multiplica con la imaginación, y en ese espacio el respeto florece. Maquiavelo dejó escrito: el hombre prudente castiga con la distancia y recompensa con su presencia. Esa es la esencia de esta regla. Si deseas respeto constante, no entregues tu presencia como si fuera gratuita. Haz que sea merecida. Cada aparición tuya debe sentirse como un acontecimiento. Cada silencio como una advertencia. No digas que alguien te decepcionó. Retírate. No exijas disculpas. Deja que las busquen. No reclames reconocimiento. Deja que lo sientan cuando no estés. El respeto no surge del ruido, sino del eco. Maquiavelo sabía que el príncipe no necesita castigar para corregir. Basta con ausentarse en el momento justo. Haz que tu ausencia tenga peso. Que cuando te vayas, los demás noten el cambio en el aire. Y cuando regreses, que tu sola presencia restablezca el orden. El poder más sofisticado es aquel que no impone, sino que condiciona el comportamiento de los otros sin decir una palabra. Tu silencio debe enseñar, tu distancia disciplinar. Y cuando el mundo entienda que perder tu atención es perder su equilibrio, habrás alcanzado el nivel más alto del respeto, el respeto que nace del vacío. Porque Maquiavelo lo sabía, el que domina su presencia gobierna, pero el que domina su ausencia reina. Regla 10. Jamás muestres desesperación. El hombre que no necesita, domina. Maquiavelo entendía que la desesperación es el olor de la debilidad. Quien la emana pierde respeto antes de abrir la boca. La 10ª y última regla maquiavélica para que nunca te falten al respeto es: jamás muestres desesperación. El respeto no se mantiene con fuerza, sino con calma. Cuando pareces necesitar algo, sea aprobación, amor, dinero o reconocimiento, te colocas por debajo. Pero cuando actúas como si todo pudiera esperarte, el mundo se inclina ante ti. Maquiavelo observó que los príncipes que demostraban urgencia eran devorados por sus cortesanos, mientras que los que proyectaban paciencia e indiferencia creaban una atmósfera casi divina. El desesperado se mueve, el sabio espera, y en esa espera hay poder. La desesperación revela que estás perdiendo control sobre ti mismo, y quien no se controla no puede gobernar a nadie. Maquiavelo escribió: el que depende de la suerte ya está perdido. Desesperación es precisamente eso. La fe ciega en que algo externo resolverá lo que tú no controlas, pero el estratega nunca espera milagros, los fabrica. Y por eso, su calma se convierte en respeto. Porque nada intimida más que un hombre que, ante la tormenta, sonríe como si supiera algo que los demás ignoran. En las cortes renacentistas, el que mostraba urgencia perdía autoridad. Maquiavelo lo vio una y otra vez. Los príncipes desesperados por agradar o mantener alianzas terminaban siendo marionetas de quienes aparentaban serenidad. El respeto nace de la percepción de poder interno, y ese poder se mide por la capacidad de mantener la calma cuando todo se derrumba. César Borgia lo encarnaba perfectamente. Incluso en los momentos en que su suerte parecía acabarse, mantenía la compostura. Maquiavelo escribió sobre él con admiración. Jamás perdió el semblante, ni siquiera cuando el mundo conspiraba contra él. Su frialdad era su estrategia. Mientras los demás se desesperaban, él analizaba, y aunque cayó finalmente, lo hizo con dignidad, dejando tras de sí una imagen inmortal de control absoluto. Napoleón aplicaba lo mismo. En sus derrotas, nunca se mostraba abatido frente a sus hombres. Caminaba erguido, daba órdenes, hablaba con claridad. Su serenidad en la derrota infundía más respeto que la de sus enemigos en la victoria. Esa es la paradoja del poder.
El mundo respeta más al que se mantiene entero cuando todo está perdido que al que celebra cuando todo va bien. Maquiavelo diría que la desesperación es la confesión pública del miedo. Y el miedo, una vez revelado, se contagia. Un líder desesperado transforma a sus seguidores en cobardes. Un hombre sereno transforma a su entorno en reflejo de su fuerza. Por eso, si quieres que nunca te falten el respeto, debes aprender a disimular tus tormentas. Cuando sientas ansiedad, actúa con lentitud. Cuando sientas presión, habla despacio. Cuando sientas miedo, sonríe con calma. Tu cuerpo debe contradecir tu caos interno. Esa contradicción confunde al mundo. Y la confusión, bien administrada, genera respeto. Maquiavelo sabía que la serenidad proyectada es tan poderosa como la violencia ejecutada. Ambas intimidan, pero la serenidad tiene la ventaja de durar más. Pero hay una verdad más oscura detrás de esta regla. No basta con parecer tranquilo. Debes convertir la calma en tu verdadera naturaleza. Maquiavelo no admiraba a los fingidores, sino a los que se transformaban. El príncipe debía entrenar su mente hasta el punto en que ninguna pérdida lo rompiera. La desesperación no se elimina con actuación, sino con perspectiva. Debes ver cada crisis como un tablero, cada fracaso como un nuevo movimiento posible. El desesperado se ahoga en el instante. El estratega lo observa desde arriba. La desesperación nace de la ilusión de control total, pero el sabio entiende que el poder no está en controlar todo, sino en controlar cómo reacciona ante lo que no puede dominar. Maquiavelo lo sabía. El mundo respeta al que puede perder sin derrumbarse, porque el que sigue en pie después de la derrota es más peligroso que el que nunca cayó. Si logras mantener el equilibrio cuando todos los demás están colapsando, te volverás una figura mítica. Las personas creerán que nada te afecta, que siempre tienes un plan, y esa creencia se convertirá en tu mayor escudo. La desesperación destruye porque revela el alma desnuda. La calma construye porque proyecta una imagen de poder absoluto. Incluso si por dentro tiembla tu mundo, tu exterior debe permanecer intacto. Maquiavelo enseñaba que el respeto no se gana mostrando fortaleza, sino mostrando impenetrabilidad. El que parece tenerlo todo bajo control inspira más temor que el que se muestra poderoso, porque la fuerza se puede desafiar. La calma, nunca. Maquiavelo escribió que los hombres temen más lo que no entienden que lo que pueden destruir. Y no hay nada más difícil de entender que un hombre que nunca pierde la calma. El respeto final nace de esa aura. No importa cuánto te provoquen, cuánto te traicionen o cuán incierto parezca tu camino. Nunca muestres desesperación. Habla con pausa, actúa con precisión, camina con dignidad. Haz que el mundo piense que nada puede quebrarte, porque mientras todos intentan sobrevivir, tú parecerás dominar. Y en ese contraste, el respeto florece. Maquiavelo sabía que el príncipe debía parecer dueño del destino, aunque lo estuviera perdiendo. La serenidad es una forma de manipulación. Hace creer que controlas incluso lo que no controlas. Y el mundo se arrodilla ante esa ilusión. Cada vez que mantienes la calma bajo presión, estás demostrando que tu poder no depende del entorno, sino de ti. El desesperado busca soluciones. El sabio se convierte en la solución. Por eso, guarda tu fuego detrás de los ojos, no en tus gestos. El respeto pertenece a los que transforman el caos en compostura, porque cuando los demás vean que no pueden alterarte, entenderán que no pueden dominarte, y ese será el momento en que tu imagen deje de ser humana para volverse símbolo. Un símbolo de autocontrol, autoridad y dominio absoluto. La desesperación grita, el poder guarda silencio, y el silencio del que no necesita nada es el lenguaje eterno del respeto. Maquiavelo no enseñaba a ser cruel ni frío, enseñaba a ser indestructible. Cada una de estas 10 reglas es un pilar que sostiene un solo principio. El respeto es la forma más pura de poder.
porque cuando el respeto está presente, la obediencia es voluntaria. La admiración surge sin esfuerzo y la autoridad se vuelve natural. No necesitas gritar para ser escuchado, ni imponerte para ser seguido. Solo necesitas dominar tu mente, tu silencio, tu presencia y tu distancia. El respeto no se obtiene de los demás, se construye dentro de ti. Empieza cuando aprendes a controlar tu ira, a guardar tus planes, a hablar solo cuando es necesario, a desaparecer cuando el mundo se vuelve ruidoso, a dar sin pedir, a esperar sin desesperar. Cada regla maquiavélica no es un truco, es un espejo. Te muestra el tipo de hombre en el que puedes convertirte si eliges la estrategia sobre la reacción. El hombre emocional busca justicia. El hombre maquiavélico busca resultado. Y en ese resultado se encuentra la verdadera paz. La de saber que nada externo puede destruir lo que gobiernas internamente. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer inquebrantable, incluso cuando todo ardía a su alrededor, no porque debiera fingir, sino porque el poder psicológico se alimenta de la percepción. Si los demás creen que nada puede tocarte, dejan de intentarlo, y cuando dejas de ser un blanco, te conviertes en una fuerza. El respeto no se exige, se impone a través del silencio. No se pide, se inspira con presencia. No se mendiga, se proyecta con autocontrol. Cuando aprendes a dominar el ritmo del tiempo, el valor de tus palabras y el peso de tu ausencia, el mundo empieza a orbitar a tu alrededor. Esa es la meta del pensamiento maquiavélico. No ser amado ni temido, sino recordado por tu frialdad cuando otros se derrumbaron, por tu calma cuando todos perdieron la razón, por tu poder invisible, tan silencioso que parece natural, y al final, eso es el verdadero respeto, cuando no necesitan tu aprobación para seguirte, porque ya entienden que tu forma de existir es por sí misma una lección. Maquiavelo lo sabía. Los imperios se construyen con ejércitos, pero los hombres legendarios se construyen con dominio propio. Y cuando dominas tu mente, tus emociones y tu imagen, ya no necesitas autoridad, te conviertes en ella.